Y bueno, pues estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el miércoles pasado hablábamos acerca del regalo que Jesús prometió a la iglesia cuando ascendió al cielo. Y de cómo los apóstoles recibieron ese regalo sin saber que ese regalo, que era el don del Espíritu Santo, pues era necesario, era indispensable para cumplir con la tarea tan difícil que el Señor les había encomendado. Ellos pensaban que quizás iba a ser un breve tiempo, que Jesús volvería pronto. Quizás nunca imaginaron que todos ellos morirían mártires. Nunca imaginaron que el resto de sus vidas estarían siendo perseguidos por predicar el evangelio. Pero Dios sí lo sabía, y Dios sabía que ellos en sus fuerzas no iban a poder, que definitivamente necesitaban el poder del Espíritu Santo de Dios para cumplir con esa difícil tarea de la gran comisión y de dirigir la iglesia en medio de un tiempo tan difícil como fue en el primer siglo de la iglesia la persecución. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la obra de la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 1, a partir del versículo 6 al 11, es la porción que vamos a revisar. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en esta lección hablaremos sobre la obra de la iglesia. Muchas personas dicen que la iglesia empezó a existir a partir del día de Pentecostés, pero la realidad es que la iglesia ya existía
La iglesia no se fundó en Pentecostés. La iglesia la fundó Jesucristo. Jesús mismo le dijo a Pedro, ¿verdad? Y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor ya había edificado su iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento primordial de la iglesia? La única cabeza, el único fundamento de la iglesia, Cristo. Él ya había fundado su iglesia. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45, dice la palabra: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, ya ellos sabían lo que pasaría con Jesús, y ya eran un grupo de creyentes que se reunían a escuchar las enseñanzas del Maestro. Dicen más adelante, ahí mismo en Lucas 24, en el versículo 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él les dio esta encomienda. Hablábamos el miércoles pasado de que no fue una opción, no fue una recomendación, fue un mandato, porque el Señor sabía que iban a necesitar el poder del Espíritu Santo para poder cumplir su obra. ¿Qué es lo que sucede en Pentecostés? En Pentecostés se le da la herramienta a esa iglesia que ya existía, a esa iglesia que ya estaba unida. ¿Para qué? Para cumplir con la comisión, para cumplir con el propósito que tiene la iglesia, ¿sí? Entonces, el propósito de Pentecostés no era crear una iglesia, era otorgarle poder a la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito que enfatiza Lucas en el libro de los Hechos para la iglesia? Pues que el Espíritu Santo es el que le da el poder a la iglesia para poder servir y para poder ser testigos de Dios a los otros. Y vamos a ver nosotros un cuadrito en la siguiente, hijo, donde en este cuadrito vemos nosotros lo que enfatiza Lucas, lo que enfatiza Juan y lo que enfatiza Pablo sobre el ministerio del Espíritu Santo hacia la iglesia. Entonces, en la primera fila dice Lucas. ¿Qué enfatiza Lucas? Que el Espíritu Santo nos da el poder para servir. El Espíritu Santo nos capacita para evangelizar a los perdidos y ayudar a los creyentes. Lucas, vamos a revisar nada más 3 porque son demasiados versículos. Por ejemplo, en Lucas 1 del 15 al 17 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes
a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. Y está hablando de que sería lleno del Espíritu Santo porque iba a tener una misión. Y Juan el Bautista necesitaba estar lleno del Espíritu Santo de Dios para poder cumplir con esa misión que se le iba a encomendar. Ahora, luego del 39 al 56, habla de la visita de María a Elizabeth, su pariente. Y en el versículo 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth ¿fue qué? Llena del Espíritu Santo de Dios. Luego del 67 al 80 nos habla sobre la profecía de Zacarías, y en el versículo 67 dice, y Zacarías su padre, o sea el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Imagínense, Zacarías viene de un tiempo, de un periodo en el que había un silencio de parte de Dios, porque acuérdense ustedes que desde el libro de Malaquías pasó el periodo intertestamentario, y la siguiente persona que vuelve a dar una profecía es Zacarías, ¿sí? Pero Zacarías hizo eso bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y así sucesivamente podemos ver N cantidad de ejemplos donde en el Evangelio de Lucas, el mismo autor del libro de los Hechos, se nos habla, ¿sí?, sobre la llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, ¿para qué? Para servir. Para servir. Luego, en el Evangelio de Juan, Juan enfatiza el ministerio del Espíritu Santo en el servicio y en la salvación. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Juan enfatiza el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a Juan 1:32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. En el capítulo 7, del 37 al 39, dice Juan, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere la palabra con ese río de agua viva? ¿Será que nos vamos a convertir así en fuente y va a salir el agua, no? Que por cierto no había aquí en la colonia. ¿Y de dónde están los ríos de agua viva? No, pues se fue el agua, ¿no? Entonces, esto es un lenguaje figurado, ¿sí? Esa agua viva representa al Espíritu Santo. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, cuando Juan está hablando de estos ríos de agua viva, está hablando nada más y nada menos que del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Luego en el capítulo 14 habla Juan sobre la promesa del Espíritu Santo. Si nosotros leemos a partir del versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelantito en el versículo 25, en ese mismo capítulo 14 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermosas palabras. El Señor está platicando con los discípulos. Ya ellos sabían lo que le iba a pasar a Jesús, pero humanamente ellos no entendían. Ellos decían: pues ¿cómo? ¿Cómo que el Maestro nos va a dejar? ¿Cómo que el Maestro caminó tanto tiempo con nosotros y nos va a abandonar? Y ellos se turbaban en su corazón, se angustiaban. Pero el Señor les dice: no van a estar solos. Yo voy a enviar al Consolador. Y el Consolador va a estar en ustedes. No van a estar solos. Fíjense qué hermoso. Y luego yo me pongo a pensar, luego ¿por qué las personas se sienten solas? ¿Por qué los hijos de Dios se deprimen y se sienten solos? Si el Señor nos ha dicho que no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios es nuestro Consolador, que el Espíritu Santo de Dios es lo que nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando vienen los problemas, se nos olvida la palabra. Cuando vienen las pruebas, los desiertos, se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. ¡Ay, estoy solo! No, si no estamos solos. Él ha dicho en su palabra que no estamos solos. Eso es una mentira de Satanás. No estamos solos. El Señor está con nosotros por medio de su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Por eso la palabra nos enseña que el Señor es todo suficiente, hermanos. En el Antiguo Testamento, el Señor le enseñó a Abraham que Él era el Shaddai, el Dios todo suficiente. Miren, hermanos, a decir verdad, no necesitamos a nadie para ser felices. En Dios estamos completos. En Dios lo tenemos todo. Y les voy a decir una cosa. Eso que dicen por ahí, que ay, mi media naranja, mi medio limón, mi medio lo que sea,
Eso es mentira, hermanos. En Dios estamos completos. Y les voy a decir por qué. Porque nadie hace feliz a nadie. Eso es otra mentira del mundo. Si usted es infeliz y el otro es un amargado, ¿usted cree que lo va a hacer feliz? No, nadie hace feliz a nadie, hermanos. La felicidad está en Cristo. El gozo verdadero está en Cristo. Ninguna persona necesita a otra para ser feliz. Nadie se muere por nadie, hermanos. Sáquese eso de su mente. Nadie se muere por nadie en esta vida. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted lo tiene todo. Usted está lleno. Usted tiene que ser pleno. Y usted solamente puede producir felicidad a otros mientras usted tenga a Cristo en el corazón. Porque si usted está buscando que otras cosas, otras personas, otras situaciones le traigan a su vida felicidad, hermano, usted está desubicado. Porque lo único que necesitamos para ser felices es a Dios. De Él viene el verdadero gozo. Un ser humano nos podrá dar a lo mejor una alegría que es pasajera, una felicidad que es pasajera, ¿sí? Un placer que es pasajero, pero el gozo verdadero solamente lo puede dar Dios. Eso es algo que necesitamos entender. Porque aunque usted tenga a esa persona que usted ama, ¿sí? Yo le aseguro que esa persona no le causa la mayor felicidad en su vida. El único que nos llena de gozo, que nos llena de paz, es Dios. Y eso no quiere decir que usted no ame, y eso no quiere decir que usted no valore a la persona. Sí, puede amarla, puede valorarla. Eso es correcto. Pero no puede decir, sin ti no puedo vivir, sin ti me muero. No, sin ti nada. Con el único que si no lo tenemos nos morimos es Dios. Porque sin Dios estamos muertos espiritualmente. Sin Dios estamos muertos. Nadie se tiene que morir por nadie, hermanos. Porque en Dios estamos completos, estamos llenos, estamos plenos. ¿Sí? Y usted necesita estar lleno, completo, pleno en Dios para poder amar correctamente a otros. Porque si no, entonces usted va a andar por ahí en depresión, en ansiedad, en dependencia, en cosas que no son sanas. Porque está buscando la felicidad en la persona, en el lugar y en la situación incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Bueno, entonces Dios, Jesús les dice, yo les dejo mi paz, no como el mundo te la da, no como el mundo te la da, ¿sí? El alcohol, las mujeres, las drogas, cualquier cosa que nosotros podamos vivir en esta vida es temporal, es pasajera y realmente no llena tu corazón. El único que llena nuestro corazón es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, Jesús necesitaba que las personas entendieran eso, que las personas estuvieran equipadas con el Espíritu Santo, que las personas estuvieran llenas del Espíritu Santo para poder servir a otros. Porque imagínense, hermanos, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y alguien viene, por ejemplo, a pedirnos un consejo, ¿no? Ay, me quiero cortar las venas con una galleta de animalitos. Y yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué le digo? Ven, yo te ayudo a cortártela. ¿Cierto? Si viene una persona triste y yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo no puedo consolar. No estoy capacitado para hacerlo. ¿Sí me comprenden? Entonces necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para todo, aún para dar un consejo, aún para
para poder consolar a alguien. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios para predicar, para enseñar, para cualquier servicio que usted vaya a realizar en la iglesia. Necesita el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es lo que respalda lo que usted está diciendo, es lo que le da la autoridad que viene de Dios, que no viene de los hombres. Es el poder del Espíritu Santo lo que nos equipa para poder, ¿sí?, con las palabras que el Espíritu Santo nos dé, compungir los corazones. Entonces necesitamos, amados hermanos, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos entender que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas y es lo más necesario. Todo lo demás es bueno, todo lo que usted pueda vivir, todo eso es bueno. Pero nunca nada será suficiente más que la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Entonces vemos a Juan enseñando esto y hablando también sobre el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo para la salvación. En Juan 3 hay un versículo muy conocido donde Jesús tiene el encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, maestro de las Escrituras, pero su conocimiento no era suficiente porque no lo entendía. Él sabía la ley de pe a pa, ¿sí? Era un máster en la ley de Moisés, pero no lo entendía en su corazón. Él va con Jesús y le dice, pero ¿qué necesito para nacer de nuevo? Imagínense una persona farisea, conocedor de las Escrituras, y haciendo una pregunta tan básica. Tan básica. ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice, necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. En otras palabras, te tengo que desbaratar y volverte a hacer. Todo así como eres, no me sirves. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Cómo que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso voy a volver otra vez al vientre de mi madre? Y le dice el Señor, no, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Qué le quiere decir el Señor con esto a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo desde tu interior, cambiar todo eso que te han enseñado, todo eso que tú tienes en tu corazón y realmente conocerme. No la teoría, sino en lo secreto, en la intimidad. Porque la teoría es fácil, la teoría se aprende en cualquier escuela. Pero la relación viva con el Señor, la intimidad viva con el Señor, eso es lo que debemos cultivar. Porque el simple conocimiento no llena a nadie, hermanos. Usted puede tener mucho conocimiento y estar muerto espiritualmente. Necesita esa relación viva con el Padre. Una vida de oración, una vida de comunión con el Señor. Lo demás, hermanos, si usted tiene una vida de conocimiento sin relación, si usted tiene una vida de congregación sin relación, si usted tiene una vida de estudio sin relación, entonces usted es un religioso como Nicodemo. Porque eso es lo que hace la religión tradicional, ¿no? Pues nos vemos cada domingo, venimos, hacemos un ritual, nos vamos y ya cumplimos con nuestra cuota semanal. Y listo,
nos vamos para el cielo. Pero no se trata de ir abonando una salvación en cuotas, hermano. Aquí no se trata de eso. No se trata de ir abonando una salvación, diciéndole al Señor, ya cumplí mi cuota de esta semana, ya fui a la iglesia. Cuando en el resto de la semana nunca te tomas un tiempo para hablar con Dios, para leer la Escritura. No se trata de eso. Porque no es religión, hermanos, es relación. Necesitamos vivir en comunión con el Señor. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender. Y eso es lo que Jesús intenta explicarle a Nicodemo. Necesitamos redireccionar nuestra relación con el Señor. De que a veces nos enfocamos en las circunstancias, en las personas, en los problemas. Nos sentimos solos porque la vecina no me habla. Nos sentimos solos porque el del camión me sacó la lengua. Cuando el Señor ha dicho en su palabra que somos morada del Espíritu Santo de Dios, que no estamos solos, que Él siempre está con nosotros. Y la relación que tenemos con Él es la que más nos debe de importar, más que cualquier otra relación en el mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque imagínense que usted viviera con una persona. A ver, ven, Nicole, ven, hija. Quiero hacerles una ilustración. Imagínense que ella es el Espíritu Santo, se supone que mora en mí, ¿verdad? Está conmigo todo el día, donde yo voy. Si voy a la tortilla, está conmigo. Si voy al trabajo, está conmigo. Si voy a la tienda, está conmigo. Todo el día está conmigo. Y el Espíritu Santo es una persona. Si yo estoy aquí lavando los platos, está conmigo. Si yo estoy durmiendo, está conmigo. En todo momento está conmigo. Pero imagínense estar con una persona todo el día y que esa persona en todo el día no te dirija la palabra. Como que si fuera otro mueble más de la casa. Imagínense. Sí, puedo hacerme entender. Imagínense que nosotros tuviéramos al Espíritu Santo así, como un mueble más. Siendo que es una persona y está conmigo porque mora dentro de mí. Está conmigo. Y que en todo el santo día yo nunca le hablé. Yo nunca lo busqué. Nunca platiqué con él. Que en todo el santo día no me acordé ni de que existía. Sin embargo, ando triste, llorando, amargado porque el de la casa de al lado peleó conmigo. Pero quien mora conmigo, que están dentro de mí, no me interesa, no me importa y nunca hablo con él. Así. Es una relación completamente muerta con el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Ya te puedes sentar. Entonces, necesitamos nosotros entender las palabras que Jesús dijo. No un entendimiento intelectual, un entendimiento en nuestros corazones. Necesitamos entender qué fue lo que Jesús quiso transmitir cuando le dijo a los discípulos, no van a estar solos. No van a estar solos. No se turben, no tengan miedo. No van a estar solos. Yo voy a enviar al Consolador y el Consolador estará con ustedes. Necesitamos, cuando leemos la palabra de Dios, dimensionar lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Y entender y ser conscientes de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo de Dios está
está con nosotros y en nosotros. Amén. Pablo, por su parte, hace énfasis no solamente en el servicio, sino también en la santificación y en la salvación, y en la santificación. Vámonos a Romanos. Romanos 15, 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahí estoy leyendo en Hechos. Perdón, yo dije eso qué. Eso no tiene nada que ver. Romanos 15. Romanos 15, 19. Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y entonces aquí Pablo está hablando de que por el poder del Espíritu Santo fue que él pudo tener esa capacidad para extender el Evangelio a los gentiles. La salvación, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Y habla de la santificación. Todo este capítulo 8 de Romanos habla Pablo sobreviviendo en el Espíritu. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De qué está hablando Pablo? De que el Espíritu Santo nos santifica para que ya no vivamos en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne según Gálatas? Lascivia, chismosería, iras, contiendas, enemistades, maledicencias. Todo eso son las obras de la carne. ¿Sí? No vaya a pensar que las obras de la carne son lavar, planchar. No, sí, eso lo hacemos. Esas no son las obras de la carne. Las obras de la carne son las que están en Gálatas, que nos habla de la maldad que hay en el corazón del hombre, ¿sí?
Eso que nos lleva no a amar, como dice el Señor, no a perdonar, sino a odiar, a maldecir, a chismosear, a murmurar, a envidiar, a ser lascivos, adúlteros, fornicarios. Todo eso que dice Pablo, ¿verdad? Que está en un corazón de alguien que no conoce a Dios, pero no en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo hace una obra de santificación en nuestras vidas. ¿Y cómo es que hace esa obra de santificación en nuestras vidas? Porque el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado, ¿sí? No puede haber tinieblas donde hay luz. Y si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, ¿sí? Y Dios es luz, entonces en nuestro corazón no pueden haber tinieblas. ¿Usted cuándo ha visto un policía viviendo con un ladrón? No, ¿verdad? Un ladrón no puede vivir con un policía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, asimismo, el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Entonces, por eso, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo, su función es inmediatamente redarguirnos, incomodarnos, hablarnos, sacudirnos. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros volvamos al camino del Señor y permanezcamos en Cristo. Por eso es que cuando nosotros recibimos al Señor ya no sentimos deleite en el pecado. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ya no sentimos deleite peleando con las personas. Nos sentimos mal cuando hacemos eso, ¿cierto? Ya no sentimos deleite echándonos unos tragos, ya no sentimos deleites echándonos un bailongo. ¿Por qué? Porque pues eso ya no nos llena, no nos interesa, ¿sí? Sentimos deleite en la presencia de Dios. Amén. Entonces, esa es la diferencia con alguien que tiene a Cristo en su corazón. La siguiente. Y aquí en Hechos, el Señor le dice a la iglesia en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios para testificar? Fíjense que la pregunta que le hacen los discípulos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense que ellos seguían sin entender. O sea, todavía a estas alturas de que habían caminado con Cristo, y ellos siguen sin entender realmente en qué consiste el reino de los cielos. Y ellos pensaban que al subir Jesús, al ascender al cielo, iban a suceder todo lo que ellos habían anhelado. El imperio romano iba a dejar de oprimirlos. El imperio romano iba a dejar de perseguirlos. Pero parece que pasó todo lo contrario y hasta empeoraron las cosas. Porque Jesús sube al cielo y los creyentes son perseguidos, porque Jesús sube al cielo y pronto esa nueva iglesia primitiva es echada al Coliseo romano para ser devorados por las fieras, porque Jesús sube al cielo y en el 70 después de Cristo los ejércitos romanos invaden Jerusalén y destruyen el templo, del cual solamente quedó el famoso muro de las lamentaciones en Jerusalén. Pero ellos pensaban
que Israel iba a ser restaurado. Pero cuán lejos estaban de eso. Los judíos, sí, estos discípulos de Jesús, pensaban que cuando el Señor les decía esto de que me seréis testigos, de que serán llenos del Espíritu Santo, era para que el Imperio Romano ya no los persiguiera ya más, pero pues no era eso lo que el Señor les quería decir. Ellos no entendieron. Y les dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos estaban esperando que el Señor les dijera lo que iba a pasar en un futuro, pero Jesús no estaba interesado en que ellos supieran qué era lo que iba a pasar en el futuro. Jesús estaba interesado en que ellos tuvieran el poder para enfrentar el futuro que se les venía. Y así muchos cristianos, fíjense que hay hermanitos que se la pasan compartiendo videos, que el profeta no sé quiéncito dijo que se va a acabar el mundo, que el profeta no sé quiéncito que anda por allá, por Estados Unidos, por la China, por no sé qué, dijo que viene el huracán no sé qué y es por el juicio de Dios, que el profeta fulanito, y se la pasan viendo profetas y se la pasan metiéndose cosas en la cabeza. Pero fíjense, Jesús no estaba interesado en que supieran los discípulos qué era lo que iba a venir en el futuro. Jesús lo que estaba interesado realmente es que ellos estuvieran llenos del Espíritu Santo, que ellos estuvieran preparados, sea cual fuese el futuro que vendría, que ellos estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que a nosotros nos debe interesar hoy, amados hermanos, porque hay gente que anda tan preocupada por lo que va a pasar en el futuro, que si ya la criptomoneda, que si ya ¿cómo se llama? Que el curvo biométrico, que ya nos van a leer el iris, que ya nos van a poner ya viene la bestia, que esto, y andan tan preocupados por lo que va a pasar, en lugar de preocuparse por estar llenos del Espíritu Santo hoy, porque si Cristo viene hoy, por andar pensando en lo que viene y no estar viviendo en una relación viva con el Señor hoy, hasta se pueden quedar. La verdad. Por andar pensando en todo lo que viene. Jesús les dice, no. No les toca a ustedes estarse preocupando por los tiempos. No les toca a ustedes andarse preocupando por lo que va a pasar. Más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que den testimonio. Fíjense, ¿qué es lo que necesita un testigo? Vamos a suponer que estamos en un juicio y yo estoy acusando a la hermana de algo, ¿no? Se me perdió un chocolate y la hermana fue. La hermana se agarró el chocolate. Pero fíjense, traigo un testigo. Traigo a Jorgito. Ven, Jorgito, tú eres el testigo. Tú eres mi testigo. Tú eres mi testigo. ¿Tú qué tendrías que decir? ¿Ah? ¿Ah? Lo que pasó. Lo que pasó, si es cierto, yo la vi cuando agarró el chocolate, cierto, porque es mi testigo, Pero imagínense un testigo, Jorgito, tú eres mi testigo, y Jorgito, eres mi testigo, y Jorgito, no dice nada, ¿no? ¿Será que es mi testigo si no dice nada? No. Para ser testigo es indispensable hablar. Una persona que no habla, ¿no?, acerca de su defendido, pues no puede ser testigo.
El testigo mudo, pues. No, ¿verdad? Entonces cuando el Señor dice, me seréis testigos, implícito va ahí que tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que hablar. Ya te puedes sentar, hijo. Perdona, hermana, por el ejemplo del chocolate, pero era para ilustrar. ¿Sí me entienden? O sea, un testigo mudo, pues no hay. ¿No? Que el Señor diciéndonos, no, pues ustedes son mis testigos y nosotros mudos. Mudos, no hablamos del Señor de ninguna manera, por ningún medio. No. Necesitamos hablar de Cristo, amén, para poder ser realmente esos testigos. No somos testigos nomás viendo, somos testigos hablando. La siguiente. El lugar donde testificar. Hechos 1:8 describe 3 fases en las que se extendió el evangelio. Ya les expliqué un poquito de esto el miércoles pasado. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Hablando geográficamente, que ya el miércoles pasado les expliqué. ¿Ah? Nuestra comunidad, ¿cierto? Puede ser mi casa, puede ser mi colonia, puede ser mi municipio. Ese es mi Jerusalén, ¿sí? Y mi Judea, ¿cuál viene siendo? Si mi Jerusalén es Los Héroes Chalco, pues entonces mi Judea es todo Chalco, ¿no? Si mi Jerusalén es Chalco, entonces mi Judea es todo el Estado de México. ¿Sí? ¿Sí está clara esa parte? Entonces, esta dispersión del Evangelio empezó por Jerusalén, luego se extendió a las regiones vecinas, a Judea y a Samaria, y luego por toda Palestina. Eso lo vemos en Hechos 8 al 12. Y luego se esparció por todo el mundo por medio de la predicación de Pablo. Nosotros vemos a los apóstoles y a los seguidores de Jesús reunidos en Jerusalén en Pentecostés, ¿cierto? Y dice la palabra que Pedro dio un sermón y a partir de ese sermón, después de que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, se convirtieron 3,000 personas ahí en Jerusalén, imagínense. Eso fue un montón de gente. Imagínense, 3,000 personas, ¿sí? Pero luego dice que cuando empezaron a ser perseguidos, los seguidores de Jesús empezaron a salir. Entre ellos Felipe, que era uno de los diáconos, y fue a predicar a Samaria, ¿sí? También de los 12 salieron y fueron a predicar a otros lugares, a otras naciones, ¿sí? Pero es con la predicación de Pablo que el evangelio se extiende a todo ese mundo conocido en ese momento de la historia, ¿verdad? Esta es la manera más simple de ver la propagación de la iglesia. La iglesia se extendió desde Jerusalén hasta Roma. Lucas escribió una historia resumida, pero la iglesia creció en muchas direcciones, aunque el autor eligió escribir del crecimiento en dirección hacia Roma, ¿sí? Sin embargo, hay otra tablita donde vemos cómo creció la iglesia geográficamente en 6 pasos. Se fue Leo, ¿verdad? Bueno, ahí está mientras viene. Primero en Jerusalén por medio
de la predicación de Pedro. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que inclusive esa gente que perseguía a Jesús, que lo crucificaron, muchos de ellos se convirtieron. En Hechos 6:8, la siguiente diapositiva, hijo. La iglesia llega a los samaritanos, a un eunuco africano. Felipe, un diácono, evangeliza a los samaritanos. Pedro y Juan oran y los samaritanos son bautizados en el Espíritu Santo, y esto ayuda a que los samaritanos, sean aceptados como hermanos. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En la tercera casilla está Cesarea. La iglesia se extiende a la parte gentil de Palestina, que así se llamaba antiguamente, pues Israel en este tiempo de Jesucristo, hasta Antioquía. ¿Cómo pasó eso? En la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo de Dios, y Pedro explica que el milagro sigue cumpliendo la promesa de Cristo del bautismo del Espíritu Santo, y este derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio explica, ¿sí?, que Jesús acepta dentro de su reino también a los gentiles. Dice Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Luego de Hechos 13 a Hechos 16 vemos la palabra extenderse a Antioquía, Siria y Galacia. Los líderes en Jerusalén aceptan a los gentiles como creyentes iguales sin guardar las costumbres judías. De hecho, en el capítulo 15 de Hechos nos habla sobre el concilio de Jerusalén, que fue el concilio que se realizó porque los judíos no se ponían de acuerdo. Ellos querían, algunos, que los gentiles se circuncidaran, que los gentiles cumplieran con la ley de Moisés. Pero los apóstoles dicen, no es necesario que hagan todo eso. Hicieron un concilio y se pusieron de acuerdo, y entonces decidieron que lo único que no debían hacer era andar en fornicación, idolatría, comer lo santificado a los ídolos, en lo que contenga sangre, animales ahogados. Eso fue a la conclusión que llegaron, ¿sí? El concilio de la iglesia oye el informe de Pedro y de Pablo y de Bernabé respecto a los gentiles, debido a que los gentiles tuvieron una experiencia pentecostal parecida, son aceptados sin circuncisión. ¿Sí? Y este concilio también se aplicaba a las iglesias de Galacia, que Pablo acababa de establecer en su primer viaje misionero. En Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Luego, en el capítulo 16 nos habla de la iglesia en Éfeso. Pablo establece las iglesias en Europa y en Asia Menor. ¿Por qué? Porque otro Pentecostés tuvo lugar también en Éfeso. En Hechos capítulo 19 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y finalmente la palabra de Dios llega a Roma por medio de la predicación de Pablo. Pablo se reúne con reyes, con gobernantes, y la palabra de Dios llega a Roma.
Aquí no se habla de ningún Pentecostés, pero se ve el resultado de otros derramamientos, siendo que Pablo y otros profetizaron y Pablo sanó a muchos. De hecho, si se acuerdan la historia, que bueno, eso lo vamos a ver en este libro de los Hechos. Vamos a ver todo Hechos, capítulo por capítulo, ¿sí? Así como hicimos con los evangelios sinópticos. Y vamos a ver esas historias de cómo Pablo, inclusive en el viaje que lo llevaba navegando para ponerlo preso, va sanando gente. Va predicando y va sanando, ¿no? Entonces, dice Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, asimismo, hermano, la anterior, hijo, el poder para testificar. Esa. Toda labor requiere alguna clase de impulso. Estamos de acuerdo que cualquier acción que usted realice necesita una fuerza, necesita una energía, ¿sí? Inclusive para moverse un objeto se necesita una fuerza, se necesita una energía. Para que se mueva el carro, ¿qué necesita? Ya sea gasolina o energía eléctrica, ¿cierto? Para usted hacer una ardua labor en el campo, ¿qué necesita? Energía, irse bien desayunado, ¿verdad? Luego me llevan a los niños que ya les dio la chiripiolca. Oiga, pero ¿le dio desayunar al niño? No. En la primera hora que tenía, educación física. No, pues no. Tiene que mandarlo algo con algo en el estómago, pues si no le va a dar una lipotimia, una chiripiolca ahí, ¿no? ¿Cómo dice el sí, pero la gente no dice hipoglicemia, la gente ya le dio, ¿no? Ya se me desmayó, ya. ¿Por qué? Porque pues sí, hasta para irse a sentar ahí quietecitos en su pupitre, se necesita energía. Se necesita energía, ¿sí? Para todo lo que hacemos en la vida, amados hermanos, se necesita energía, se necesita un impulso. Eso hablando del trabajo físico. Una máquina necesita un impulso, necesita que la conecten para poder funcionar, ¿sí? Así nosotros, hermanos, para poder ser fieles testigos del Señor, necesitamos un poder, ¿sí? Pero no es una energía, no es una fuerza, es una persona que nos respalda, que va con nosotros, que está con nosotros, que nos llena de ese poder y de esa autoridad. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos alcanzar nada, hermano, ninguna persona. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos convencer a nadie. Para ser testigos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y para la muestra, un botón. Usted ahí sentadito puede estar pensando en alguien que lleva años predicándole el evangelio. Su papá, su hermano, su hijo, su esposo. Años. Dísele y dísele y dísele y dísele. Y no se convierte. Porque con su cantaleta no lo va a convencer. Porque usted no va a convencer a nadie. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios. El único que lo puede hacer, el único que da convencimiento de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Por eso a mí cuando me dicen, ore por salvación, yo oro y digo, redargúyele de pecado, porque a ver si así se convierte. Porque pues es que no es otra cosa, hermanos. El día que nosotros vinimos al Señor es porque el Espíritu Santo nos redarguyó, nos habló y nos dijo, estás mal.
Pues Espíritu Santo de Dios, redargúyele de pecado. Habla a su corazón. Pero nuestra oración está mal. Ay, Señor, te pido que bendigas a mi hijo pecador. No, no lo va a bendecir nada. Que el Señor le redarguya de pecado, que el Señor lo incomode, que el Espíritu Santo le hable para que se convierta y obtenga lo mejor de la vida. Porque por encima de las bendiciones que usted le pueda desear a su esposo, a su hijo, a su mamá, a su papá, por encima de cualquier bendición, lo mejor que le puede desear es que su alma no se pierda, que no se vaya al infierno. De verdad que es la oración mejor invertida. Necesitamos orar más por salvación. Y es que el Espíritu Santo convenza de pecado. Que el Espíritu Santo hable al corazón de la persona y le diga: estás en pecado, necesitas al Señor, necesitas arrepentirte, necesitas mirar a la cruz. Eso es lo que necesita el alma pecadora. Que el Señor lo sacuda, que el Señor le hable, que tenga un encuentro con el Señor, así como lo tuvo Pablo, un encuentro genuino, que nunca más vuelva atrás. Eso es lo que necesita un alma pecadora. Y eso es lo que necesitamos pedirle al Señor, que redarguya de pecado, que convenza de pecado, para que venga el arrepentimiento genuino al corazón, para que acepte a Cristo en su corazón, para que sea un arrepentimiento genuino y nunca más vuelva atrás, para que no sea algo superficial, porque ¿cuántas personas hacen una oración de fe y a los 3 días ya están otra vez en el mundo? O vienen a Cristo cuando tienen problemas, duran 3 años y se van al mundo. O vienen a Cristo porque no tienen qué comer, el Señor los bendice con un buen trabajo y lo primero que hacen es irse y no volver. Eso no es arrepentimiento genuino. Eso fue remordimiento, eso fue buscar a Dios por conveniencia, pero eso no es un arrepentimiento genuino. Porque cuando usted tiene una conversión genuina, no vuelve a ser el mismo. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios no vuelve a ser la misma persona. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios no vuelve atrás. Y si cree que le estoy diciendo mentira, mire la vida de Pablo, que era un asesino y nunca más volvió atrás. Y era un asesino de lo peor. Sin embargo, no volvió atrás. Y así N cantidad de ejemplos, hermanos. Y cuando hablo de no volver atrás, no estoy hablando de que no cometa errores, de que no se equivoque, de que no peque. Porque Pablo pecó, ¿estamos de acuerdo? Dígame un pecado que haya cometido Pablo. Pablo no quería perdonar a Marco, por ejemplo. No, estaba enojado. Porque el hecho de que usted tenga el Espíritu Santo de Dios no quiere decir que usted no cometa errores. Sin embargo, todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios se arrepiente y vuelve a los brazos del Padre y vuelve a la presencia del Padre. Pero aquel que dice que está en Cristo, pero anda deleitándose en el pecado, con un pie en la iglesia y otro pie en el pecado, no ha tenido una conversión genuina, no ha nacido de nuevo, no ha dejado que el Espíritu Santo de Dios actúe en su corazón. Porque vuelvo y repito, cuando nosotros venimos a Cristo, nunca más podemos volver a ser la misma persona. Es que es imposible conocer a Dios y volver a ser la misma persona de antes. Es simple y llanamente imposible. Imposible, porque todo aquel que conoce a Dios verdaderamente ya no puede vivir sin Dios. Y por mucho, ¿cuántos de ustedes han intentado alejarse de la iglesia? Yo lo he intentado. Ya no voy más. Me enojo. No voy.
Pero nos arrepentimos. No, Señor, no, estoy mal. Padre, perdóname, ahí voy de nuevo. Porque ya no podemos vivir sin Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Ya no podemos. Es el Espíritu Santo que te dice, estás mal, que no vas a ir a la iglesia ni que nada, párase, váyase, hombre. ¿No? Es su amor que nos atrae, que no nos deja, no nos suelta. No podemos volver atrás. Eso es una conversión genuina. Dice Jeremías, cuando todo el mundo lo perseguía, cuando nadie le hablaba, cuando querían matarlo, cuando profetizaba y la gente se burlaba. ¿Qué decía Jeremías? Me enojé y dije, ya no voy a hablar más en su nombre. Eso lo dijo en su humanidad. Pero él mismo dice, y quise callarme, pero no pude. Él mismo hablando dice, y quise callarme, quise detenerme, pero no pude porque había un fuego en mis huesos. Y ese fuego en sus huesos era el Espíritu Santo de Dios diciéndole, Jeremías, no te calles, aunque la gente te aborrezca, aunque les caiga gordos por decirle la verdad, aunque te aborrezcan, aunque nadie te hable, aunque te la pases chillando porque todos te aborrecen, no puedes alejarte del Señor. Entonces yo veo en la palabra de Dios que quien realmente tiene un encuentro con Cristo, aunque en su humanidad quiera alejarse, no puede volver a ser el mismo, no puede volver atrás, no puedes alejarte del Señor como si nunca lo hubieras conocido, no puedes. ¿Cierto, hermanos? Y la siguiente. El propósito de testificar. El propósito de testificar. Los discípulos estaban asombrados mientras el Señor Jesucristo ascendía a las nubes. Aquí dice, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense, hermanos, yo me imagino a los discípulos, imagínense viendo a Jesús ascender al cielo así. No, una cosa sobrenatural, ¿no? Pues cómo no iban a mirar, pues hasta yo estaría mirando, ¿no? Ay, Jesús se va para... Y unos mirando a lo mejor de asombro y otros mirando a lo mejor diciendo, ay, se fue y nos dejó aquí, ¿no? Se fue y nosotros aquí, ¿no? ¿Por qué no me llevó con él? ¿No? Y otros mirando a lo mejor pensando, ay, ahora sí, ¿qué va a hacer de nosotros sin él? Todos miraban, solamente Dios sabe cada uno qué pensaba. Y vienen los 2 ángeles y les dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacen? Este mismo Jesús que ustedes están viendo irse al cielo, lo van a ver así mismo, como se está yendo, lo van a ver regresar. Entonces, prácticamente los ángeles les dicen, a ver muchachos, no se me distraigan, Jesús ya ascendió, ustedes vayan a hacer lo que Jesús les dijo, pónganse a chambear, en lugar de estar mirando para el cielo, Jesús va a regresar, pónganse a trabajar en los que están a su alrededor, ¿sí? Todos nosotros hemos soñado con el cielo alguna vez, ¿cierto? Pues yo sí me he soñado, ¿verdad? En el cielo, caminando en las calles de oro,
bañándome en el mar de cristal. No sé cómo va a ser eso, pero no sé, ¿no? Dice que Dios está preparando morada para nosotros, pues no sé cómo va a ser, pero pues más bonita que cualquier cosa que nosotros podamos ver aquí en la tierra, seguramente sí. Pero la realidad, amados hermanos, es que más que pensar, porque son los secretos que Dios tiene guardados para quienes le aman, ¿cierto? Más que andar pensando en qué será, cómo será, ¿no? Más bien necesitamos ponernos aquí a trabajar para que más personas puedan entrar en esa patria celestial. Amén. Ya tendremos tiempo, ya habrá oportunidad de estar en ese cielo hermoso que el Señor ha creado y que en algún momento nosotros vamos a disfrutar. Pero en lo mientras, estamos aquí y necesitamos cumplir la gran comisión. Amén. La siguiente. No, la siguiente. Esa. Entonces, ¿cuál es el orden de los 4 eventos? El Señor Jesucristo ascendió al cielo y este evento se llama ascensión. Sí, pues es el término teológico, ¿no? A la ascensión de Cristo. El Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para dar a los creyentes el poder de testificar y este evento es el Pentecostés, ¿sí? El Señor Jesucristo envió a los creyentes a testificar. Esto es llamado la misión de la iglesia. Amén. Y finalmente dice, el Señor Jesucristo vendrá de nuevo a la tierra. Esta es la segunda venida o parousia en el griego. Amén. Estos son los eventos de los cuales nos habla aquí en Hechos capítulo 1. Vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Y el miércoles continuamos con el estudio de los Hechos. Amén. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado el libro de los Hechos? Apenas vamos por el capítulo 1. Apenas vamos por el capítulo 1, hermanos. Pero con la ayuda del Señor, pues estaremos estudiándolo, escudriñando la palabra, capítulo a capítulo. Amén. Vamos a orar y vamos a recaudar las ofrendas. Amén. ¿Puedes orar, Tere?